Buenas noches con todos, buenas noches a los que puedan ver este video, buenas noches Héctor, buenas noches César. Vamos a continuar con los análisis y comentarios que hemos venido haciendo a partir de lecturas de algunos libros que hemos elegido. El libro que vamos a debatir ahora y vamos a comentar es el libro Historia del Tiempo, del Big Bang a los agujeros negros, de Stephen Hawking. Esta vez es un libro de divulgación científica. Y este libro nos lleva por un viaje que nos hace entender cómo se ha desarrollado la física y el conocimiento en general del universo. Incluso desde el agradecimiento, Hawking plantea algunas preguntas que son de bastante profundidad y que todos los seres humanos en algún momento nos hemos hecho. En el agradecimiento, por ejemplo, hay una pregunta que dice, ¿de dónde viene el universo? Y hay otra que dice, ¿cómo y por qué comenzó? Y aún hay otra más que dice, ¿tendrá un final? Y si es que es este final, si es que existe, ¿cómo será? Es muy impresionante que uno a partir de esto puede hacerse bastantes ideas, desde ideas religiosas hasta ideas muy alucinantes como simulación, o como extraterrestres, ideas que quizás no tienen un fundamento muy claro, pero forman parte de nuestra imaginación y a partir de todo lo que hemos vivido. Luego también ya quería comentar acerca de este libro que hemos comenzado a leer, y lo primero que quería comentar es la introducción que la hace Carl Sagan. Carl Sagan es un científico que también se dedicó bastante a la divulgación científica, incluso hizo programas de televisión para explicar bastantes cosas acerca del universo, fue un apasionado con el hecho de encontrar vida en otros planetas. Y no quería pasar sin decir que Hawking también prácticamente es una leyenda, o fue una leyenda viva. Incluso Carl Sagan al final de su agradecimiento lo dice. Y no solamente porque escribe muy claro y a pesar de su condición, que era una enfermedad que no lo dejaba moverse y en algún tiempo lo dejó sin poder hablar, era muy genial en el sentido de hablar. Podía hacer chistes, podía hacer de enganchar bastante de estos temas tan impresionantes, ¿no? Que incluso hay gente que rehuye. Y es un tema que menciona Carl Sagan, que quizás los niños son los únicos que hacen preguntas tan profundas como las que llaman parecer importantes, no forman parte del día a día, ¿no? No es algo que nos preocupe en nuestra rutina, no es algo que nos lleve a solucionar algo del día a día. Luego también quería mencionar que hay temas muy impresionantes, como seguía diciendo, como el pasado, el futuro, existe el tiempo, qué es el universo, los agujeros negros, que fueron temas que bien estudiados por Stephen Hawking, o incluso qué es la materia, qué es lo más pequeño, cómo se conforma, y qué es lo más grande, ¿no? Todas estas preguntas, como ya mencioné, a veces algunos adultos responden con religión y muchos otros se incomodan porque estas preguntas son realmente difíciles de contestar. Y bueno, con esto quería comenzar y lo dejo con mis compañeros para que puedan dar también sus opiniones respecto a este libro tan interesante. Gracias, Javier. Sí, definitivamente es un libro muy, muy atractivo. Ha sido también de una gran fama, ¿no? Esta obra de divulgación que hizo Stephen Hawking pues en los 80, ¿no? Lo que yo estoy viendo en este primer capítulo es que Stephen Hawking hace lo que
lo que normalmente se hace en cualquier investigación, ¿no? Que es que se llama, que le suelen llamar el estado de la cuestión, ¿no? Se ponen pues todos los antecedentes que han habido antes del tema que uno va a tratar. Entonces, por eso es que él se remonta hasta Aristóteles, ¿no? Para hablar acerca de las teorías que han habido acerca de la cuestión del tiempo y del universo, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando cita a Aristóteles, él dice algo, ¿no? Además de mostrarte, pues, el universo en el cual creía Aristóteles, que era, pues, el sistema geocéntrico, ¿no? Donde la Tierra, pues, estaba al centro y alrededor de ella, pues, giraban, pues, el Sol, la Luna y los planetas y esa gran esfera gigantesca de las estrellas fijas, ¿no? Entonces, supuestamente, pues era una bóveda, ¿no? Una especie de bóveda donde estaban las estrellas fijas y giraban, pues, alrededor de un centro, y ese centro estaba la Tierra, ¿no? Aparte de eso, él dice, Stephen Hawking dice que por razones místicas, la Tierra era el centro del universo y el movimiento circular el más perfecto. Decía que, digamos, Aristóteles por razones místicas lo decía, ¿no? Eh, Posiblemente si profundizamos en las razones por las que Aristóteles haya dicho eso, podríamos llegar a decir que fue por razones místicas. Si profundizamos demasiado, queremos acomodar las cosas ahí. Pero más que todo, normalmente Aristóteles lo que hacía era tratar de hacer teorías con respecto a lo que él podía ver, ¿no? Entonces, definitivamente Aristóteles veía que pues, las cosas pues caían al suelo y veía pues que los astros rodeaban el cielo, ¿no? Entonces, desde ahí él imaginó de que pues la Tierra es la que estaba en el centro y los astros rodeaban y todo, y Aristóteles, digamos, separaba el universo en lo sublunar y lo supralunar, ¿no? En lo sublunar lo que sucedía es que los movimientos no eran circulares, sino de que, por ejemplo, pues soltabas una piedra y se iba al centro, ¿no? De la Tierra, ¿no? Se iba hacia el suelo, que es como que si estuvieras buscando el centro de la Tierra. Y más allá de la Luna, lo supralunar era el movimiento circular que describía Hawking, ¿no? Al decir de ese movimiento circular perfecto. Y eso nace a través de la experiencia, digamos. Es lo que Aristóteles veía, digamos, cotidianamente, ¿no? Y no habría pues que reprocharle eso, porque realmente si uno mira el cielo y mira las cosas como son, a uno creo que le daría esa idea, ¿no? A lo mejor si hubiésemos vivido pues en la época de Aristóteles hubiésemos pensado así también, a lo mejor, ¿no? Entonces digamos que es parte de lo que espontáneamente cualquiera podría imaginar. Después, bueno, salta mucho, mucho más en el tiempo, salta más allá, ¿no? Hablando de Newton, ¿no? Que ya es algo bastante diferente, que él ya unifica todo esto, ¿no? De este movimiento circular y la caída, pues, de la piedra en el piso, digamos, como que le da un vínculo, una conexión, sacando, pues, la famosa, esta fórmula de la gravitación universal, ¿no? Y cómo hay un vínculo entre estos dos fenómenos, y te lo explica de manera maravillosa, ¿no? En sus principios matemáticas. Y también, pero me parece interesante que Hawking entre en detalles que van un poco más allá de esto, porque te explica, pues, lo que pasó, por ejemplo, con el problema de la aglutinación de las estrellas, ¿no? Porque si se supone que todo cuerpo con mucha masa va a atraer a los demás, entonces, si hay demasiadas estrellas, van a terminar aglutinándose en la estrella mayor, ¿no? Porque una va a tener que ser más grande y va a tener que atrapar a las demás. Entonces se va a aglutinar y eso era un problema, porque bueno, a la vista no ha pasado eso. Entonces ahí es cuando empiezan a pensar de que había pues infinitas estrellas en un espacio infinito, ¿no? Entonces digamos esa era la solución para decir por qué no todo se aglomeraba en un solo lugar, ¿no? Entonces esos detalles que te cuentan me parecen buenos de Stephen Hawking, ¿no? Este, Esa sería mi primera participación y de ahí paso a los otros temas más que hablaba en este primer capítulo, Steven. Así que le doy pase a César. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Javier, Héctor y a todos los que tienen la posibilidad de ver el video?
Sí, primero mencionar que este libro, si bien es cierto, es un estudio de divulgación científico para que cualquier persona pueda leerlo y pueda entenderlo, hay que tener en consideración de que la ciencia va de la mano con la filosofía, ¿no? Necesariamente. O sea, la filosofía casi desprestigiada actualmente es la que propone las preguntas, el que da los cuestionamientos a la ciencia, para que la ciencia precisamente en base a esas preguntas busque las respuestas. Quizá la ciencia no llega a una respuesta general y absoluta, ¿no? Que es imposible, como el mismo Hopkins nos dice. La ambición del ser humano por llegar a una teoría del todo, una teoría totalmente completa, que llegaría a ser más o menos entender el pensamiento de Dios, las leyes de Dios, entender las leyes del universo, entender el misterio para los que creen en un Dios, de cuál ha sido la voluntad de este Dios de crear el universo. Vienen desde la antigüedad. Los filósofos han estado preguntando esto, han estado tratando de buscar también las respuestas a los acontecimientos que se producían a su alrededor. Llámese la lluvia, llámese por qué aparece el sol, por qué aparecen las estrellas, por qué las estrellas parecen moverse del lugar con determinados cambios de tiempo, el tema de las mareas, el tema de los acontecimientos naturales que rodean al hombre. Entonces, la filosofía es eso, ¿no? Es la búsqueda de una solución a estos problemas que se le plantean al hombre en el día a día. Luego, obviamente, con el transcurrir del tiempo, se escinde la ciencia de la filosofía, porque antes estaban todas juntas, ¿no? Y la ciencia comienza un andar individual, un andar autónomo. Es allí donde el libro nos hace un pequeño recuento tanto de filósofos como científicos que han tenido que ver con este tema, ¿no? Menciona Aristóteles, San Agustín, Agustín de Hipona, San Agustín para los que creen en los santos, también menciona a Newton, también menciona a Galileo, Ptolomeo con el sistema geocéntrico. Entonces, vemos cómo la interrelación entre filosofía y ciencia ha estado presente y va a seguir estando presente, ¿no? La filosofía y la ciencia van de la mano. Una va tirando las preguntas, regando las preguntas, y la otra va tratando de desmenuzar y entender estas preguntas para dar una posible respuesta a estas preguntas que se van generando. Una situación interesante es que Stephen Hopkins nos dice que la única fórmula que va a poner en el libro, para que la gente no se asuste y huya de su libro, es E es igual a mc al cuadrado. Aunque yo he encontrado otra fórmula ya dentro del libro que hemos podido leer. Si bien es cierto, no está puesta en letras y números, está escrita. Entonces ahí ya encontramos una falla dentro del libro. Ya hay dos fórmulas. Pero me parece de una manera tan sencilla la explicación que va haciendo, por lo menos hasta el primer capítulo, que es atrayente, ¿no? Más o menos te va llevando de la mano para ir explicándote cosas mucho más complicadas, más complejas, que ya al final del primer capítulo se van vislumbrando. Luego en la introducción, Carl Sagan, como mencionaba Javier, este divulgador también de la ciencia, hay que entender también que hay por un lado los mal llamados científicos pop o los filósofos pop, ¿no? Que, como por ejemplo ahora Zizek, que es un filósofo que habla pues sobre cine, sobre filosofía, sobre música pop, etcétera, que también es filosofía, ¿no? Solo que trata de hacer una divulgación mayor de las posiciones filosóficas, tomando ciertas cuestiones del ámbito cultural actual. Lo mismo hacían Stephen Hopkins y Carl Sagan en los años 70, en los años 80, con ese tipo de divulgaciones. No hay por qué entender que la filosofía o la ciencia tenga que ser unos estudios para eruditos o para universidades, sino bajarlo al llano, ¿no? Bajar a un debate más terrenal,
con palabras sencillas se pueden explicar cuestiones muy complejas. Y ahí está precisamente el arte de este libro, por lo menos en el primer capítulo que hemos leído, que es hacer una cuestión tan complicada que pueden hacer los físicos en este caso, una cuestión más simple para los mortales como nosotros, que no estamos acostumbrados tanto al tema de las ciencias. Lo que quería mencionar ahí también con Carl Sagan, ya para dar pase a mi compañero y luego esperar la siguiente intervención, es que Carl Sagan menciona el tema del niño, ¿no? Las preguntas que nos hacemos de niños, que son unas preguntas más puras y más investigativas que las que podemos hacernos ya de una edad madura, que aceptamos la realidad como se nos da, ¿no? Es como que estamos echados al mundo y nos echamos a andar, ¿no? Simplemente, sin más preguntas que aceptar la vida cotidiana y lo que está alrededor. Si llueve, pues llueve. Si está el sol, pues está el sol, está la luna, no hay mayor problema con mi vida. O sea, eso no afecta a mi desarrollo diario, por tanto no lo pienso. Pero el niño sí, el niño se pregunta, ¿no? ¿Y por qué sale el sol? ¿Y por qué llueve? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y está constantemente haciendo estas preguntas. Y eso es lo que rescata Carl Sagan y lo que rescataba Nietzsche también, ¿no? Recordemos el tema del niño, que era para él este ser supremo en cuanto a la construcción y destrucción mediante sus juegos, y para el tema de la moral que hablaba Nietzsche, ¿no? Que hay que romper, hay que hacer la filosofía a martillazos, romper la moral y construir una nueva, y no anquilosarnos en una sola que nos hace precisamente estar asentados en una sola verdad absoluta y eterna. Que eso es lo que no deberíamos hacer según Nietzsche, ¿no? Yo creo que hasta ahí por ahora con mi primera intervención. Yo quería continuar mencionando este tema de que al estudiar la naturaleza o al hacernos preguntas tan profundas, llegamos a preguntas que prácticamente no tienen respuesta, ¿no? Y Hawking o Carl Sagan menciona algo que Hawking yo creo que comparte bastante, ¿no? O compartía, mejor dicho. Cuando uno piensa en la naturaleza y surgen preguntas extrañas, uno puede optar por dos opciones: o tratar de entender estudiando o investigando, o de otra forma dar una respuesta creyendo o con fe, ¿no? Y si hay más preguntas, lo ideal para mí sería aceptar nuestra ignorancia, pero no quedarnos con esa ignorancia, sino continuar estudiando, continuar investigando, ¿no? Es un poco difícil aceptar que los seres humanos somos más ignorantes de lo que creemos. Hay mucha gente que tiene más fijada esta actitud egocéntrica, el pensar que tenemos respuestas a muchas cosas y no aceptar que no sabemos. Y después de esto quería decir que menciona que no hay espacio para un creador, ¿no? Hawking, bueno, y Carl Sagan a partir de su introducción, menciona que no hay un espacio para un creador en esta investigación del universo, ¿no? Hay distintas leyes, comprendemos cómo funcionan, pero no hay espacio para un creador, no hay espacio para que algo surja de la nada. Es más, la física se basa en que la materia no puede ser destruida ni creada, sino puede ser solamente transformada. Este principio tan simple y tan fácil de entender en la vida cotidiana nos lleva precisamente directamente a este pensamiento de que nada se puede crear. ¿Cómo se ha podido crear nuestro universo si es que todo funciona así como lo vemos, sin creación ni destrucción? Y luego quería mencionar también una parte un poco graciosa que Hawking dice en su libro, y es que él se dedicó a la física teórica precisamente por su situación. Y felizmente que se dedicó a la física teórica, porque si no, no hubiera podido seguir avanzando. Y se pone un poco chistoso a pesar de que su enfermedad sí fue bastante difícil, ¿no? Cualquiera se puede imaginar sin moverse, incluso sin poder hablar. Me parece que sería demasiado frustrante. Luego también menciona que la tecnología ha avanzado bastante para resolver muchos de estos problemas que vamos a seguir
mencionando, porque lo mencionan en este libro, ¿no? Y por ejemplo, también quería mencionar lo de experimentos gigantes que hay, por ejemplo, el LHC para investigar las partículas muy pequeñas, o un proyecto llamado LIGO, que es para tratar de investigar las ondas gravitacionales, que son conceptos que ya tienen que ver con el universo a gran escala. Luego también quería mencionar que la idea de Ptolomeo, ¿no? De Ptolomeo, que pensaba que la Tierra, si bien era redonda, pero era el centro del universo. Esta idea es la misma que tenemos aún muchas personas al pensar de que somos el centro de todo, ¿no? Somos el centro del universo, somos lo único que ha podido existir en el universo, ¿no? Hay muchas personas que por sus convicciones religiosas están convencidas de esto, ¿no? Pero la historia de la ciencia, de la física, de la naturaleza en sí, nos ha demostrado que no, ¿no? Precisamente luego aparece Copérnico y refuta esta idea de la de Ptolomeo, luego también menciona a Galileo con su telescopio, a Kepler, que descubrió el movimiento de los planetas en forma de elipse, Newton, que describió la gravitación universal, y quería, para terminar esta participación, quería mencionar la paradoja de Olbers, que también la menciona Hawking en este texto. La paradoja de Olbers era la inconsistencia que existe cuando uno piensa en el infinito. Y también es algo que lo menciona al comenzar el capítulo, el infinito. ¿Por qué? Porque en el infinito, si algo es infinito, le agregas algo y sigue siendo infinito. Le disminuyes algo y sigue siendo infinito. Entonces, pensar que el cielo estaba lleno de estrellas infinitas nos llevaría a pensar que aún así hayan gases o objetos que no podemos percibir cubriendo estas estrellas, el cielo tendría que irradiar tanto como el sol. Tendría que ser tan brillante de noche como es de día, porque son infinitas estrellas. Y si estuvieran objetos, calentarían estos objetos y estos objetos irradiarían, igual brillarían. Entonces, ¿cómo se entiende esta paradoja, no? O sea, ¿por qué la noche es oscura? Precisamente es oscura cuando nos deshacemos de este concepto de que las estrellas siempre han estado ahí. Esa es una solución. El pensar que las estrellas están muriendo y están naciendo. Otra solución sería de que hay algunas que están tan lejos que su luz todavía no llega. Entonces no hay estrellas fijas, no hay estrellas infinitas, y más aún, ya en la actualidad podemos ver de que el universo no es estático, de que el universo está en movimiento. Incluso en este capítulo se menciona que el universo está en expansión, que ahora es una de las grandes, uno de los grandes temas que hasta ahora no se sabe, ¿no? La energía oscura, o por qué el universo está en expansión, o cómo esto llevaría a un eventual final, por así decirlo, del universo, o qué pasaría más adelante. Son temas que todavía no se saben, que se tiene mucho que investigar, pero hay un montón de teorías que mencionan aquí incluso. Pero ya opinaré un poco más adelante, lo dejo con mi compañero para que continúe. Muy bien, gracias. Sí, justo mi próximo apunte era acerca de eso, ¿no? De lo que mencionas de Olbert, que claro, lo has expuesto bastante bien porque, digamos, es el planteamiento que tiene Hawking al mostrarnos esta cuestión, ¿no? De cómo la solución viene a ser pensar en un universo que se está expandiendo, que es móvil, porque después más adelante Stephen Hawking dice, ¿no? Un universo inmóvil no necesita de un comienzo, pero un universo móvil sí, un universo que esté en movimiento, expandiéndose, sí necesita, digamos, te pide pensar en una especie de comienzo, ¿no? Y viene esta cuestión de la teoría del Big Bang, ¿no? Después, digamos, antes de pasar a los asuntos que iba Hawking, yo haría pues una pequeña acotación en esta cuestión
de cómo, digamos, toman los problemas los filósofos, aunque no quiero generalizar, pero digamos, por hacer una generalización un poco sutil, ¿no? No muy estricta, a mí me parece que lo que sucede es que los científicos suelen querer encontrar una solución a partir de que hay un fenómeno concreto que no pueden explicar, ¿no? Pasa algo, sucede algo, y lo quieren explicar, y buscan teorías que satisfagan, ¿no? La explicación de ese fenómeno, ¿no? Entonces es algo un poco más concreto, es más particular, ¿no? Este, pero en la cuestión de los filósofos me parece que ya la diferencia sería de que ellos son, no quiero que suene despectivo esto frente a los físicos, a los científicos, pero creo que es de una manera un poco más, la pregunta es por sí misma, digamos. O sea, por ejemplo, cuando Aristóteles habló acerca del tiempo, porque lamentablemente Hawking no alude al concepto de tiempo de Aristóteles en ningún momento, que hubiese sido interesante que lo haga, porque para Aristóteles, por ejemplo, el tiempo era la cantidad de movimiento. Así es como conceptualizaba Aristóteles el tiempo, siendo el movimiento una especie de sustrato del tiempo, ¿no? Entonces, algo así como que si no hay movimiento, entonces no hay tiempo tampoco, ¿no? Digamos, el tiempo es la cantidad de movimiento, y esa cantidad la da el que cuenta. Por eso en un momento también Aristóteles se pregunta, ¿no? Dice, ¿y si nadie contara el tiempo existiría? ¿No? Entonces, y se responde, digamos, infiriendo, leyendo entre líneas, él responde que en todo caso, mientras haya movimiento, va a haber tiempo porque el movimiento es el sustrato, ¿no? Ahora, si nadie lo cuenta, bueno, es una pregunta un poco retórica decir si existe o no, ¿no? Si nadie lo cuenta, pero bueno, y esto lo hace pues en un apartado, ¿no? Un apartado que es el apartado del tiempo en su libro de física, ¿no? En su obra La Física, Aristóteles hace un estudio acerca del tiempo y hace toda una disertación acerca de esto y llega a estas conclusiones. Pero digamos que lo hace por el hecho de tratar de responder esa curiosidad, ¿no? Él está respondiendo a una curiosidad que él se hace. No lo está haciendo porque, pucha, que esta estrella salió 5 minutos después que ayer, ¿cómo resuelvo esta cuestión? Digamos, los científicos van por ahí, más que todo, ¿no? Al hecho concreto del fenómeno. Algo pasa y lo quiere explicar, pero el filósofo lo hace por la pregunta misma, ¿no? Entonces, por eso es que hay me parece que, por ejemplo, Tomás Kuhn explica maravillosamente, ¿no? En la estructura de las revoluciones científicas, cómo, dependiendo del fenómeno que sucede, van cambiando los paradigmas, van cambiando las teorías, ¿no? Newton nunca habló de alguna teoría que tenga que ver con la electricidad, porque no existía electricidad, ¿no? Después Einstein con el magnetismo y este tipo de cosas es que llega a ciertas teorías y desemboca en lo de la relatividad, pero tiene que ver con fenómenos diferentes a los que Newton se enfrentaba y a los que Einstein se enfrentaba, y salen diferentes teorías tratando de resolver el problema, ¿no? Porque también hay esa cuestión un poco extraña, que no creo que la compartan los verdaderos científicos, pero digamos que las personas que, digamos, no están muy empapadas del tema, ¿acaso creen, ¿no? que Einstein ha sido el ser humano más inteligente de toda la historia de la humanidad, y que era más inteligente que Newton, más inteligente que Galileo, más inteligente que cualquiera que otro de antes? Y no es tanto así, ¿no? Sino que él se enfrentó a una situación y la resolvió y es muy inteligente y todo, pero eso no hace que sea menos inteligente que otros que han hecho grandes cosas en su tiempo, en su contexto, con los fenómenos a los que ellos se enfrentaron, ¿no? Entonces hay que ver bien ese relativismo que hay. Me parece interesante hacer eso, y eso es más o menos lo que te dice Tomás Kuhn. De alguna manera te explica eso, ¿no? Que existe ese relativismo dependiendo de los contextos que hay,
hasta incluso el mismo Hawking, ¿no? Dice de que a veces se puede utilizar la teoría de Newton, ¿no? A veces, hasta hoy mismo, ¿no? Se puede utilizar en algunos contextos la teoría de Newton. Es algo parecido a lo que decía Thomas Kuhn algunas veces, ¿no? Se puede utilizar la teoría geocéntrica a veces, no necesariamente la heliocéntrica, hasta el día de hoy, ¿no? Para los navíos, dijo una vez Thomas Kuhn. Entonces, eso te hace ver de que mucho depende del contexto, ¿no? Con las teorías. Y no me quiero ir del tiempo, solamente hago digo algo último que es, digamos, un avance a mi siguiente intervención, que es esta cuestión cuando cita las antinomias de Kant, Stephen Hopkins, ¿no? Cita las antinomias de Kant, que en realidad no voy a criticar a Hawking porque es cierto que Kant propone esta antinomia, de esta cuestión de que si, de esta cuestión de la finitud del mundo, ¿no? Que se te abre, pues, dos alternativas que te mandan, pues, a un callejón sin salida, como las famosas aporías de las que hablaba Aristóteles, ¿no? Cuando vas por una cuestión que solamente tienes dos opciones, pero las dos opciones te mandan a un callejón sin salida, ¿no? Eso era algo parecido, eran las antinomias de Kant. Pero en esta antinomia de la finitud del mundo, que el mundo hay que entenderlo como universo ahora, ¿no? Entonces, esa finitud del universo te manda pues a dos alternativas, pero cuando Kant analiza esta antinomia, esta aporía, utiliza un concepto de tiempo que en verdad es el concepto de tiempo cotidiano que se suele utilizar. Digamos, a lo que voy es a esto, no debemos pensar que Kant tenía el concepto de tiempo que él muestra en su antinomia. Eso fue un ejemplo nomás que puso Kant, pero ese no es el concepto de tiempo de Kant de ninguna manera. El concepto de tiempo de Kant está en el apartado de la estética trascendental, que es bastantes páginas antes de las antinomias que las trata en la dialéctica trascendental de la crítica a la razón pura, ¿no? Entonces, si nosotros quisiésemos investigar el concepto de tiempo de Kant, tenemos que ir a la estética trascendental, no a la dialéctica trascendental, que es la que escogió Stephen Hawking, que me hubiese parecido mucho más interesante que Hawking tome la estética trascendental, ese apartado, esa parte del libro de crítica a la razón pura, y que diga algo acerca de eso, me hubiese parecido mucho mejor, ¿no? Más interesante. Pero bueno, no lo hizo. Y no es lo único que quiero decir, pero ya me fui el tiempo, así que a la tercera intervención lo hago, le doy pase a César. Bueno, para continuar con la conversación, a mí me parece que el libro va, como se menciona también, como menciona Carl Sagan, en la introducción, es comprender un poco el tema de Dios, ¿no? O sea, se quiera o no se quiera, así sea ateo, vas a tener que llegar al tema de Dios necesariamente. Así no quieres hablar de él. Porque es algo casi ya consustancial a la cultura humana, el tema de Dios. O sea, desde que a alguien se le ocurrió meter a Dios, crear un Dios, ha estado presente en la civilización humana. Por tanto, si hay un libro como este que habla del universo, de la finitud del universo, o si es infinito, y cuáles son las leyes que rigen al universo, de todas maneras va a salir Dios. O justificado, o por otro lado, desterrado, ¿no? de esta teoría. A mí me parece interesante esto, que el libro no está hecho para atacar a Dios, o sea, no está hecho para eso. Es un libro de divulgación científica, pero que va a tener necesariamente que ver con la existencia de Dios y con la creación del universo, ¿no? Si es que se creó o siempre ha existido. Esto tiene que ver con el tema del tema del infinito. Yo considero que se nos hace complicado a los seres humanos el tema del infinito, precisamente porque nuestra vida es finita. O sea, se nos hace tan complicado entender que algo pueda ser infinito, porque precisamente nuestro mundo es finito, nuestro mundo colindante, ¿no? Las plantas, los animales, nuestra propia vida, nuestros familiares, están hechos a la medida de la muerte, a la medida de terminar algo, de culminar algo. O sea, no estamos acostumbrados a pensar
de manera infinita, o sea, con parámetros infinitos. Por tanto, se nos hace tan complicado hacer una interpretación de ello. Por ejemplo, cuando se le quiere hacer entender a un creyente que el universo es infinito y que siempre ha existido, porque es infinito, digamos, se le va a hacer muy complicado. ¿Por qué? Porque tiene que tener un inicio, porque tiene que haber un Dios, porque tiene que haber una causa inicial de todo. No puede ser, ¿por qué? Porque lo que nos pasa alrededor es así. O sea, estamos acostumbrados así, a que pase ello. Digamos, si vemos que llueve, podemos encontrar una causa a la lluvia. Digamos, el ciclo del agua, la evaporación del agua, etcétera, ¿no? Que sube a las nubes y las nubes luego por condensación comienza a caer el agua, se forman los ríos y nuevamente el ciclo. Podemos entender que hay un inicio para eso, para ese fenómeno. O con una semilla y una planta, podemos entender que el inicio es la semilla y luego viene el árbol, y el árbol va a tener que morir algún día, ¿no? O sea, hay un inicio y un fin. Se nos hace complicado entender algo infinito, ¿no? Por ahí partamos, que el cerebro humano está por ahí frente a una pared contra su propio límite, que es el entender una cuestión infinita. Luego, el tema de filosofía, ciencia versus religión, que lo dice Carl Sagan y sabemos que a través de la historia ha estado presente, ¿no? Esta dicotomía en el ser humano, por un lado la filosofía, por un lado la ciencia y por otro lado la religión, que han estado en constante choque, y en algunos momentos la religión misma ha tenido que aceptar ciertos parámetros o ciertos paradigmas, en realidad no parámetros, ciertos paradigmas que ha dado la ciencia, ¿no? En el desarrollo de ella. Luego, en el capítulo 1 ya, para entrar al capítulo 1, el tema del terraplanismo que mencionaba Javier, es interesante entender que esta idea del terraplanismo parecía ya desterrada de la humanidad y ha vuelto ahora con fuerza, ¿no? Es como que es algo así como cuando la humanidad pasa por sus peores momentos, surgen estas ideas, ¿no? Estas ideas de conspirativas, estas ideas oscurantistas, de misterios, que hay una Atlántida, o que la Tierra es plana y nos quieren hacer creer que no es plana, etc. Me parece que estos temas, cuando la sociedad pasa por mayores problemas, es cuando comienza el oscurantismo a ganar terreno. Luego, el tema del tiempo, que me parece sumamente interesante el entender que el tiempo solo puede existir como una categoría dentro del propio universo y dentro de la propia materia, ¿no? No podemos entenderla separada, no puede ser una categoría aislada, un tiempo sin materia, un tiempo sin universo, una abstracción, una entelequia, ¿no? De qué es el tiempo. O sea, asumir también que el ser humano tiene la problemática en nuestro propio cerebro por nuestra cotidianidad con lo que nos rodeamos, de abstraer las cosas y sacarlas y querer para su estudio, tratar de hacerlas individuales, ¿no? Por ejemplo, si queremos analizar al ser humano, lo podemos dividir, ¿no? Podemos dividirlo por partes para entenderlo. Podemos hablar del corazón del ser humano y podemos analizar al ser humano a través de un corazón. Y al corazón podemos entenderlo solo. Eso no podemos hacer con el tiempo. O sea, al tiempo tenemos que entenderlo como parte de algo. Pero por esta tradición y por esta forma de entender la realidad, de comenzar a abstraer las cosas, se quiere hablar del tiempo como una cuestión, digamos, aislada. Y sabemos que, y el libro también nos lo confirma, que el tiempo no puede ser entendido de manera individual, ¿no? De manera aislada. Eso es algo básico para entender. El tiempo tiene que estar entendido dentro del propio universo. ¿Y por qué digo esto? Porque no podríamos entender que el universo es infinito y tuvo por el tema del Big Bang. Y antes pudo haber un tiempo, o sea, hubo un tiempo anterior, hubo un tiempo aislado de la realidad material del universo. O sea, ese es una entelequia. No, ese es un falso debate, digamos. Y a eso iba con el tema de Agustín, ¿no? De Agustín de Hipona. Cuando le preguntan, ¿y qué hacía Dios antes de crear el universo? Dice, ¿no? O sea, ¿qué pasaba con ese tiempo?
Y dice, bueno, estaba creando un infierno para los que se hacen esa pregunta, dice, ¿no? Esa era la respuesta que tenía Agustín de Hipona, que tiene que ver con la cuestión del tiempo, ¿no? ¿Qué hacía Dios en su tiempo libre antes de crear el universo, ¿no? Con la categoría de tiempo. Luego, el tema de la iglesia católica y por qué era tan beneficioso el modelo de Ptolomeo. Como mencionaba Javier también, primero, tener a la Tierra como centro es tener al ser humano como centro. En realidad, la teoría geocéntrica es la teoría antropocéntrica, ¿no? Es la teoría del ser humano como centro. Pero con una explicación mayor se quería justificar que la Tierra era el centro, la Tierra como creación divina, ¿no? Como que Dios había creado la Tierra como centro, y dentro de ese centro, un centro mayor que era el ser humano, que estaba hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces era beneficioso para la religión cristiana entender que el sistema ptolomeico era el más adecuado para ella. Y también, ¿por qué? Porque al tener un centro, con la Tierra, dentro del ser humano, luego estas bóvedas, ¿no? Circundantes a la Tierra, te llegaba un momento en que ya no había más, porque ya no teníamos mayor capacidad de observar las estrellas. Decíamos, bueno, hasta ahí quedó, hasta estas estrellas que podemos ver, porque no podíamos ver mayores estrellas porque no teníamos telescopio aún, ¿no? Entonces, le daba la opción a la religión cristiana de decir, bueno, tenemos, después de las estrellas, después de esta última bóveda, tenemos una gran cantidad de espacio para colocar al infierno y al cielo, ¿no? Al cielo donde habitarán los ángeles, los arcángeles, los querubines, y por otro lado donde habitará pues el maligno, ¿no? en el infierno. Entonces le daba un armazón a la idea del universo cristiano, el sistema de Ptolomeo, ¿no? Le caía de perillas ese sistema. Bueno, luego nos hace un pequeño resumen histórico con Copérnico, Galileo, Kepler, con el tema del Sol al medio, luego también el movimiento de los astros de manera circular, que es el más perfecto, pero luego sabemos que es de una forma elíptica, precisamente por el tema de la atracción y repulsión entre los astros. Y un tema que sí me pareció de una forma muy, muy interesante de explicar y casi, bueno, yo diría poética, en el sentido de que entender que el universo está en tal armonía, como un poema también lo puede ser, ¿no? Que el universo está flotando, que los astros están flotando de una manera tan armónica que el tema de la repulsión que tienen o el acercamiento que puedan tener con un tema de magnetismo, de gravedad, o sea, está tan equilibrado que precisamente no es como decía Héctor, no todos se van al centro y se reducen en un solo momento todas las estrellas en un solo punto, sino que están equilibrados por ese tema de repulsión y atracción, ¿no? O sea, estas leyes que pueden ser aparentemente perfectas y hechas de manera tan bien diseñadas, viene también a colación con que el ser humano tiene en la cabeza de que estas perfecciones tienen que haber sido hechas por alguien. O sea, que estas leyes que rigen el universo tienen que haber sido creadas por alguien, no pueden estar al azar, hechas así, precisamente por nuestras propias limitaciones, ¿no? Limitaciones como ser humano. Yo creo que ahí acabaría con esta parte y le doy pase a Javier y guardaría las últimas palabras para mi última intervención. Sí, claro. Yo quería continuar mencionando algunas cosas que también mencionó Héctor, mencionó César, agregando, mejor dicho. Por ejemplo, César mencionó que San Agustín había dicho que Dios estaba preparando el infierno. Pero Hawking en su libro dijo que en realidad o sea, como todos conocemos esta frase, pero en realidad San Agustín también tenía un concepto muy interesante, que a mí me parece que va más allá del mundo religioso, ¿no? Y lo menciona de esta forma, dice que el tiempo era una propiedad del universo que Dios había creado y que el tiempo no existía con anterioridad al principio del universo. Y ahora, esto es lo que se piensa acerca del tiempo y de cómo ha evolucionado el universo, ¿no? Planteando el Big Bang como un inicio. Ahora hay teorías un poco más complejas
que explican cómo es posible esto y cómo un creador queda fuera a pesar de que pareciera que no, ¿no? Cuando uno habla de un origen, uno puede ponerse a pensar y decir, bueno, entonces en este origen lo creó alguien, pero no es así. Ahora hay teorías que explican esto, ¿no? Las voy a explicar un poco más adelante de manera muy general, porque al final de este capítulo Hawking habla de algo que han querido los científicos desde hace un montón de tiempo y que estuvo en boga en la época de Einstein, porque en ese tiempo no solamente estuvo Einstein, sino hubieron un montón de científicos muy reconocidos hasta ahora en todas las ramas del conocimiento y sobre todo en la física, ¿no? Incluso estuvo en boga el tema de la bomba nuclear. Entonces se estaba estudiando lo más pequeño y lo más grande con mucha genialidad. Luego también quería mencionar, y no quería dejarlo pasar, el hecho de que en el tiempo de Galileo hubieron muchos otros científicos, como Tycho Brahe, por ejemplo, como el mismo Kepler, o muchos otros, que a pesar de que hablaban del universo, de que trataban de explicarlo con observaciones, con investigación, fueron juzgados por la Iglesia, ¿no? Y este tema de Dios, como decía César, prácticamente es inherente a la historia de los seres humanos. Y por eso está como tema transversal en distintos temas o tópicos que podamos hablar. Incluso en esta pequeña parte de la historia, de que fueron juzgados, incluso algunos asesinados por no querer dar marcha atrás con sus teorías, ¿no? En el caso de Galileo fue un poco más inteligente y negó todo explicándolo. Es interesante esa parte de la historia. Luego también quería mencionar que los fenómenos, según cómo los describen y cómo funcionan, cuando uno puede saber cómo funcionan, puede parecer perfecto. Pero cuando uno va profundizando, y eso también lo mencionan en este capítulo, uno se da cuenta que las cosas no son tan perfectas como parece. Y da el ejemplo de Mercurio, el movimiento de Mercurio. Según Kepler, era una elipse cerrada, con áreas determinadas, con tiempos que se podían calcular. Pero luego, con la teoría de la relatividad, se ve que no es una elipse cerrada, es una elipse que da varias vueltas y nunca llega a un mismo punto. Entonces nos damos cuenta de que no es perfecta, ¿no? Es un movimiento bien desordenado. El movimiento de la Tierra y del Sol incluso también son bastante desordenados porque no solamente se mueven en el sistema solar, el Sol y todos sus planetas también se mueven alrededor de toda la galaxia. Es más, la galaxia también se mueve en un grupo de galaxias llamado el grupo local. Y este grupo de galaxias también se mueven con otros grupos de galaxias y así podemos ver en todo el universo que está en completo dinamismo, ¿no? Y todo esto lo sabemos gracias a la tecnología y a muchos científicos que han podido explicar esto de una u otra forma. Luego también Héctor decía de que los filósofos van a la pregunta misma y de que los físicos solamente al fenómeno. Felizmente, hemos tenido algunos científicos que han ido un poco más allá y no solamente han sido físicos puros, sino también han tenido esta parte filosófica, ¿no? En hacer preguntas y tratar de resolverlas, no solamente por tratar de resolver un problema puntual, ¿no? Es por eso que hoy en día los doctorados en física ya llegan a ser PhD, que es doctorado en filosofía en realidad, que es el más alto rango, ¿no? En los doctorados. Pero es un tipo de doctorado que tiene que ver con la investigación. Y en esta investigación obviamente hay preguntas filosóficas que resolver. Y luego también quería mencionar que la ciencia solamente funciona porque se puede falsear. Es decir, en el mismo ejemplo de Mercurio, ¿no? Uno podría decir, bueno, entonces no vale la teoría de Kepler ni de Newton. Bueno, es que sigue siendo válida, como lo menciona Héctor también, como lo menciona en este artículo. Pero hay teorías que generalizan esto de una forma más adecuada, ¿no? Así para lo más pequeño y para lo más grande. En lo más pequeño, por ejemplo, no podemos aplicar cómo funciona el movimiento de las galaxias, no podemos aplicar teoría general de la relatividad, en lo más pequeño, pero tampoco en lo más grande podemos hablar de cuántica.
Pero aún este es el gran problema de tratar de tener una sola teoría, que es algo que mencionaba yo al principio, ¿no? Por último, quería mencionar acerca de las consecuencias de no ser el centro del universo, ¿no? Con todo lo que hemos estado mencionando. No ser el centro del universo nos lleva a pensar de que no somos especiales, de que los seres humanos no somos el centro, no deberíamos ser tan importantes como pensamos para todo el universo. Eso no quiere decir de que digamos, bueno, entonces mi vida no vale nada. No, no. Pero sí tenemos que dejar atrás ese egocentrismo que nos lleva a pensar que la naturaleza no vale nada y nosotros tenemos que consumirla y depredarla, ¿no? Es algo que está muy común en el sistema en el que vivimos. Pero el pensar que el universo es mucho más grande de lo que percibimos nos lleva a esta idea de desligarnos de estas ideas egocéntricas, ¿no? Critican las religiones, critican el orden al que estamos acostumbrados, ¿no? No hay nada claro ni estable. Incluso podemos ver que nuestra historia como seres humanos es la historia que está llena de desastres, de guerras, de muertes, de enfermedades, de ira, de cólera, de tristeza, de mucha felicidad, de pasión. Toda esa historia es una minucia a comparación de la historia de todo el universo, ¿no? Del tiempo que tanto nos rompe la cabeza por tratar de entenderlo, ¿no? Y bueno, hasta ahí quería dejar esta participación y bueno, dejo con mi compañero para que continúe. Listo, muchas gracias. Sí, yo creo que es un buen ejercicio el que estamos haciendo. Creo que podemos no solo centrarnos en los datos que Hopkins nos ha dado en este capítulo introductorio, sino que lo podemos usar como trampolín para hablar de algo más, ¿no? Y creo que más que todo este capítulo es el que nos va a permitir hablar acerca de esto, ¿no? Que estamos haciendo pues una especie de confrontación, o al menos yo interpreto así, creo que estamos haciendo una especie de confrontación entre cómo aborda el tema del tiempo la ciencia y cómo aborda el tema del tiempo la filosofía, ¿no? Yo quisiera insistir en eso, ¿no? Esa cita que hace Hawking es buena, ¿no? Acerca de Agustín, ¿no? De lo que dice Agustín, que dice, Agustín no respondió, dice, ¿no? Agustín no respondió que estaba preparando el infierno para aquellos que preguntaren tales cuestiones. En su lugar, dijo que el tiempo era una propiedad del universo que Dios había creado y que el tiempo no existía con anterioridad al principio del universo, así como bien lo citó Javier, ¿no? Que también dio la cita textual. Pero ahí vemos cómo se esconde algo, ¿no? O sea, ahí vemos cómo se esconde esto de ubicar al tiempo en el universo, que tiene un parecido a lo que espontáneamente decía Aristóteles también, que yo lo cité hace un rato, ¿no? Que decía que el movimiento era el sustrato del tiempo, ¿no? Más adelante también hay una famosísima discusión, ¿no? Entre Leibniz y Newton, ¿no? Esa es también bien famosa, que al final Newton, por más científico que sea, era bastante religioso, ¿no? Y al final lo que dice es que el tiempo y el espacio eran atributos de Dios, ¿no? Eran entidades absolutas, pero como atributos de Dios, ¿no? Y Leibniz decía que no, que era una cuestión de relaciones, ¿no? Entonces, la cuestión acá es cómo es lo que estaba yo iniciando, ¿no? ¿Cómo se aborda esto? Voy a poner un ejemplo que también pone Stephen Hawking en un momento, que es ese famoso experimento de Michelson-Morley, ¿no? Estos científicos de Ohio, cuando realizan este experimento del interferómetro, ¿no? Donde ellos quieren medir a qué velocidad viaja la Tierra a través del éter, ¿no? Que el éter pues, es esta sustancia pues, incolora, invisible, ¿no? Casi perfecta, de la que estaba allí en el universo, y que posibilitaba que la luz llegue hasta aquí, porque si no, ¿por qué medio iba a ser que viaje la luz?
Entonces, tratan de hacer esto y se dan cuenta de que con este interferómetro los rayos de luz no importaban qué distancia recorran ni qué dirección, sino que siempre los rayos de luz recorrían siempre la misma velocidad, sin importar el lugar donde estés, de dónde mires, no importaba nada. La velocidad de la luz era la velocidad de la luz, una cosa absoluta. Descubrieron, sin querer, descubrieron algo absoluto. De alguna forma, no necesariamente es vinculado de manera estricta con esto, pero de alguna manera la teoría de la relatividad explica este fenómeno, ¿no? Explica este fenómeno relativizando el tiempo, ¿no? Relativizándolo. Entonces, no teniendo el tiempo como algo absoluto, sino que es relativo y ahí se explica por qué la velocidad de la luz siempre es la misma, no importa dónde estés, de dónde lo mires, no importa si tú estás inmóvil o en movimiento, no interesa nada. Que también menciona Hawking, ¿no? Que antes Lorentz lo que había hecho era trataba de relativizar no el tiempo, sino el espacio, ¿no? El espacio era el que se relativizaba, ¿no? Que se hacía más grande, más chiquito, dependiendo de dónde estés, pero, pero digamos que Einstein lo hace con el tiempo. Entonces, al asunto que voy a decir, ¿cómo es que estas teorías nacen, pero a partir de, insisto, en un fenómeno? O sea, digamos, pasa algo, sucede algo, hay un evento que no se puede explicar con la vieja teoría, y viene alguien y propone algo nuevo, entonces se da, digamos, se postula un tiempo que se relativiza, y hacer esa postulación hace de que los números cuadren y el fenómeno sea explicado, ¿no? Es por un fenómeno. Digamos, no nace de una pregunta, ¿qué es el tiempo? Voy a averiguar, no estoy hablando de ningún fenómeno. No nace así tan espontáneo, como a lo mejor Aristóteles sí lo hizo, o a lo mejor el mismo Kant lo hace, ¿no? Entonces, me parece que la forma de abordar la cuestión es bastante diferente, de todas formas. Como bien dice Javier, es el famoso PhD, ¿no? Que son pues las siglas pues de philosophical, y philosophical, la otra palabra en inglés no sé si es doctor, algo así, pero, ¿no? Philosophical doctor. Claro, eso, digamos, no quiero meter las manos al fuego por lo que voy a decir ahorita, pero me parece que eso más tiene que ver con una tradición, ¿no? O sea, se recoge una tradición, porque en realidad, bueno, todo área de conocimiento supuestamente nace en la filosofía, ¿no? Hasta incluso el libro de Newton era un libro de filosofía natural, así se le llamaba a veces a la física en esas épocas, ¿no? Entonces, me parece que es más una herencia que otra cosa, pero me parece que el abordaje de todas maneras es diferente. Por ejemplo, ya por ahí me voy a ir de tiempo, que quiero solamente robar un par de minutitos más para decir algo que a lo mejor se necesitan varias horas para hablar del concepto de Kant acerca del tiempo, pero lo que yo puedo por lo menos decir ahora es lo siguiente. El concepto de Kant del tiempo tiene mucho que ver con cómo nosotros somos, digamos, cómo es que nuestra mente puede tener experiencias. O sea, tiene mucho que ver con un tema nociológico. Entonces, lo que dice Kant es que el tiempo es una forma que está en la estructura mental de nosotros y que nos permite tener experiencias. Eso es lo que dice Kant. Digamos, por ponerlo en las palabras más sencillas y con muchas generalizaciones que estoy haciendo en este momento, ¿no? Por eso digo que tendríamos que hablar 5 horas de esto. Pero más o menos esa es la conclusión a la que llega Kant en la estética trascendental. Y eso sucede porque Kant no está pensando en resolver un fenómeno como el interferómetro de Michelson-Morley, ni otra cosa, sino que lo que está pensando Kant es en dónde ubicar este concepto. Siempre se dice de que es una pregunta que nadie ha respondido, una pregunta que la ciencia quiere responder y no puede hasta ahora. El mismo Stephen Hawking dice, el tiempo, lo que sea que fuere,
por un momento lo dice en algún reglón, después dice, bueno, lo que sea, lo que fuera el tiempo, tal cosa, como que reconoce su ignorancia, ¿no? Y creo que sería hacerle un favor muy pequeño a Kant decir de que nadie ha respondido esa pregunta, porque yo considero que él la respondió. Él la respondió, diciendo que es en su jerga, que es una forma pura de la sensibilidad. Pero como digo, digamos, cuando utilizo la jerga de él, debería yo explicar bien a qué se refiere y cómo es que llega, que es un largo camino. Pero digamos que lo que él dice es eso, digamos, es una especie de estructura mental previa a toda experiencia y que posibilita la experiencia. Es como más o menos una facultad que tenemos con la que nacemos. Y no es algo discursivo, digamos, ¿no? No es, el tiempo es esta cosa y tal otra, sino que es, digamos, esa apertura que te permite tener experiencias. Las dos cosas, el espacio y el tiempo son eso, formas puras de la sensibilidad previas a cualquier experiencia y que son condición de posibilidad de que tengas experiencias. Eso es lo que Kant dice y que creo que desde el mundo de la filosofía ha sido la respuesta que ha satisfecho a muchos. ¿Y por qué no en la ciencia? Porque ese concepto en la ciencia no sirve. Una fórmula no va a servir para predecir un fenómeno, para describirlo. Para eso va a servir postular un tiempo como el de Einstein. Y va a ser completamente útil. Y va a ser, ¿no? Para predecir, para describir, y todo bien. Pero yo considero, ya hablando a lo mejor de manera personal, pero compartiendo con varios, yo considero que hasta ahora la ciencia ha postulado conceptos de tiempo que les son favorables, útiles, les conviene en ese momento. Con eso no estoy criticando ni diciendo que son ilusorios, que no sirven para... No. Son conceptos bien complejos, excelentes y que son muy útiles. Pero para mí, en un sentido propio, desligado de todo, lo que hizo Kant, para mí es que él dio la respuesta, que yo considero que está bien. Dio la respuesta, pero, disculpe que me vaya tanto el tiempo, dio la respuesta, pero no para los científicos, no para resolver un problema, no para hacer una fórmula, no. Para eso están los científicos y lo hacen perfectamente. Pero para responderse a esa pregunta, que el mismo Stephen Hawking dice que no se puede responder, lo que fuera el tiempo, dice, ¿no? Él mismo dice que no lo puede responder. ¿Eh? Ya, pues, si Stephen Hawking quiere hacer su fórmula, que utilice el postulado de Einstein y todo perfecto. Pero si él se lo quiere preguntar él mismo, que lea Kant y se lo va a responder. Para mí, yo creo, ¿no? Si lee la parte de la estética trascendental de la crítica de razón pura. Eso es lo que diría yo, ¿no? Y bueno, con eso cerraría mi intervención. A lo mejor, ¿algo más para cerrar? Claro, yo solo para comentar un tema ahí. En la estética trascendental, en la estética de la razón que hace Kant, ahí, bueno, fue rebatida luego a los finales ya de 1800, inicio de 1900. Las posiciones neocantianas también fueron rebatidas con respecto a la posición desde el tiempo visto desde la capacidad del ser humano, ¿no? Desde la capacidad del ser humano de poder ordenar. Es como el tiempo era consustancial a la manera de entender que tiene el ser humano hacia el exterior. Pero venía acá la disputa entre la existencia exterior de la materia con sus cualidades tanto de movimiento, la materia, el tiempo y el espacio, esas tres categorías, ¿no? La materia y las dos categorías de tiempo y el espacio. Entender que el tiempo tiene una existencia fuera de la intervención humana o no tiene una existencia fuera de la intervención humana. Ahora, si bien es cierto que el ser humano es el que tiene que darle una interpretación al mundo y tiene que tener una categoría dentro de su cabeza también para poder interpretarlo, pero más allá de
de esta disputa filosófica está en si existe o no existe fuera, ¿no? Si hay una cualidad de la materia en cuanto al tiempo, ¿no? Lo que tú mencionabas, el tema del movimiento, ¿no? La materia en movimiento, el tiempo y el espacio, ¿están fuera del ser humano o dependen necesariamente del ser humano? Yo creo que más el debate iba por ahí, ¿no? En que si existen ajenos a la existencia misma del ser humano, o sea, si acaba la existencia de todos los seres humanos, ¿va a existir todavía la materia? ¿Va a existir el movimiento de la materia, el tiempo, el espacio? Es ponernos en una hipótesis, ¿no? Una hipótesis que nunca vamos a poder entender, porque para eso tendría que eliminarse todos los seres humanos y verlo desde afuera, ¿no? Ver si va a seguir existiendo estas categorías. Yo creo que sí. Yo creo que va... bueno, en realidad es una disputa filosófica que dará para mucho, como decía Héctor, para unas cuantas horas de debate, ¿no? Luego, ya en cuanto al debate del libro, un tema interesante con respecto a un postulado es el tema de un paradigma en cuanto a la ciencia. Lo que mencionaba Héctor también. Cuando se menciona cualquier teoría física es provisional, ¿no? Y no solo teoría física, sino teoría científica. Cualquier teoría científica, no necesariamente física, es provisional. Esto tiene que ver con el tema de los paradigmas. Los paradigmas que explicaba Thomas Kuhn, ¿no? En la estructura de las revoluciones científicas. Estos paradigmas que van cambiando, que se van modificando a razón de estos vacíos que se encuentran dentro de las teorías. O sea, una teoría no puede ser perfecta. Una teoría tiene ciertos vacíos dentro. Y estos vacíos son la imposibilidad de explicar nuevos acontecimientos, nuevos hechos, como se venía conversando. Estos nuevos hechos o acontecimientos que la teoría no puede explicar, estos vacíos generan preguntas y generan dudas. Y dentro de esos vacíos va surgiendo un nuevo paradigma, una nueva teoría para poder explicar. Pero no es que se rompa con todo lo anterior, ¿no? Sino que surge una nueva teoría de la anterior. Y tiene esto también, tiene del anterior. Las posiciones del heliocentrismo, de tener al Sol como centro, tienen también mucho de la teoría geocéntrica, de entender esto. La teoría que nos dice que los astros tienen un movimiento de traslación en un círculo perfecto, tienen también posteriormente esta cuestión del movimiento elíptico, un vacío, y este vacío es cubierto con una nueva teoría. Entonces, esto es lo que explicaba Thomas Kuhn en las revoluciones científicas. Luego, el tema que me parece interesante, cuando se menciona el tema de lo macro y lo micro, ¿no? El tema de la explicación macro, que nos menciona Stephen Hawking, con la teoría de la relatividad, para explicar el tema macro, el tema del universo, el tema de los grandes movimientos y de los grandes astros, pero también la mecánica cuántica para explicar lo micro. El tema está en que ambas no concuerdan, ¿no? Cuando se las quiere poner a la par. Entonces, el objetivo es ese, es hacer concordar una con otra. Ahora viene la pregunta. Yo quisiera acabar con esto. Una pregunta interesante que vemos en el libro. Si tenemos las leyes, si podríamos comprender las leyes del universo y tener una teoría absoluta del universo, estaríamos predestinados a tener ya algo así como un telescopio hacia el futuro, hacia ver cómo es el desarrollo del ser humano hacia el futuro, teniendo una teoría completa. Eso también es rebatible, ¿no? En el sentido de que toda teoría científica tiene una imposibilidad, ¿no? Y esta imposibilidad de resolver todo es precisamente el falsacionismo, ¿no? Propuesto por Popper. Y esto viene a colación de que la imposibilidad del ser humano de tener una teoría perfecta, una teoría que pueda resolver absolutamente todo, ¿no? Estas teorías, ya como lo explicó Héctor también, con Thomas Kuhn, me parece que es el mecanismo más adecuado, ¿no? De entender a la ciencia y la capacidad del ser humano de comprender el universo y todo lo que le rodea. Luego, también quisiera mencionar que el libro tiene respuestas
a las preguntas que se plantea, sí, a las preguntas que podemos tener nosotros también, pero más que respuestas, tiene preguntas, ¿no? Y eso es lo interesante. Estas preguntas que van surgiendo son las que nos dan a pensar a nosotros, porque si nos dieran todas las respuestas, la ciencia no tendría razón de ser, ¿no? Y por último, me parece también interesante esta frase cuando se menciona que ningún esfuerzo mental o ningún esfuerzo científico es insuficiente. O sea, todo esfuerzo mental que se realice tiene un producto, tiene un resultado. Si bien es cierto, se pueden tomar hasta para debate las cuestiones más mínimas, las cuestiones más intrascendentes, pero que con el tiempo estas cuestiones intrascendentes pueden dar una teoría mayor. O sea, en ciencia y también para las ciencias sociales, y no solo las ciencias como la física o las matemáticas, todo análisis y todo esfuerzo mental es valedero, porque de ellos se va a servir nuevas teorías para poder desarrollar avances mayores. Yo creo que eso sería mi última intervención. Ya dejaría a los compañeros para que también den sus últimas apreciaciones con respecto a la introducción y al primer capítulo de este libro. Sí, yo también quería continuar ya con mi última intervención y quería comenzar comentando que la idea que Kant tuvo acerca del tiempo, acerca del espacio, fue la idea en la que se basó Einstein para poder desarrollar la teoría de la relatividad especial y luego la general, ¿no? Entonces, las ideas filosóficas que llevaron a Einstein a formular todas estas teorías físicas, con ayuda de matemáticos también, fueron las ideas de Kant, ¿no? En donde se puede ver que el espacio y el tiempo son uno solo, ¿no? Son un solo ente que tiene determinadas reglas, y bueno, es un poco más complicado de entender. Pero bueno, quería continuar diciendo, hablando sobre la idea esta de que si el universo fue creado o si siempre estuvo y siempre estará. Esta idea es una idea que los filósofos y científicos se han formulado desde hace un montón de tiempo. Y es una idea que ha ido mutando incluso entre algunos filósofos un poco escépticos o científicos un poco escépticos acerca de la idea de que hubo un comienzo. Por ejemplo, cuando se desarrolló o cuando se planteó la idea del Big Bang, había muchos científicos que no lo aceptaban por el hecho de que había un origen y de que este origen podría significar la idea de metafísica de que puede existir un ente más allá de la naturaleza. Algunos filósofos que optaban por esta posición un poco determinista, ¿no? De que la materia siempre estuvo y siempre estará, pero se contradecía con las observaciones incluso. Luego quería mencionar la idea del infinito. La idea del infinito prácticamente a veces está llevada por inconsistencias. Por ejemplo, cuando un número es dividido por cero, lo describen como infinito, pero en realidad es indeterminado. Es algo que no se puede determinar. Luego también la idea del universo mismo, ¿no? Se dice que es infinito porque es tan grande que no podemos contarlo. Y esa es la idea de infinito. Cuando hablamos de números en matemática, el infinito es algo tan grande que no hay necesidad de contarlo, ¿no? Simplemente se compara de esa forma. Incluso no hay operaciones matemáticas que se puedan hacer con el infinito, ¿no? Son un límite, pero un límite que nos dice que puede ser demasiado grande, infinitamente grande, ¿no? Pero no necesariamente infinito es un número, algo establecido, ¿no? Más que todo es una idea que nos lleva a pensar que en comparación a esta cantidad que llamamos infinito, las cosas no se deberían de tomar en cuenta, ¿no? Porque son insignificantes. Quería finalizar diciendo de que una teoría unificada, como lo dice Hawking, quizás no nos va a solucionar la vida, pero puede resolver muchos problemas que ahora están vigentes, ¿no? Como los viajes interestelares, cómo ir a otro planeta.
cómo ir a otra galaxia. Una teoría unificada, de hecho, nos podría resolver esto. Nos podría resolver incluso muchos problemas en la tecnología en los cuales se está avanzando sin ni siquiera tener en cuenta esta teoría unificada. Y bueno, la dinámica de la sociedad también podría de alguna manera ser resuelta, por así decirlo, con alguna teoría unificada, porque existen modelos físicos, modelos matemáticos que explican cómo la sociedad debería funcionar o cómo funciona, ¿no? Y nos dan algunas predicciones acerca de su futuro. Bueno, no sé si tienen algunos otros comentarios. A ver, no, solo unos 30 segundos nada más, porque ya hemos hablado bastante y creo que lamentablemente, no sé si decir lamentablemente o felizmente, este capítulo creo que nos abre la puerta al tema del concepto de tiempo, ¿no? Y como dije en una intervención anterior, creo que este es el capítulo que te puede mandar a eso. Los siguientes capítulos, me parece, calculo que ya es cuestión de ir hacia adelante, ¿no? Ya no detenerse en el concepto de tiempo, sino admitir el concepto de tiempo del cual se está hablando y de ahí en adelante para uno ver la complejidad, ¿no? De que tiene la ciencia, la física, en querer encontrar teorías que satisfagan pues sus necesidades, ¿no? Tendría yo algunos descargos acerca de lo que han dicho, ¿no? Acerca de lo que dijo César, de que había algunos otros autores que de alguna manera le entendí que criticaban un poco a lo que había dicho Kant. Yo tendría algún descargo que hacer, pues mira, no vamos a ir hasta las 3 de la mañana. Después con lo que se refiere Javier también acerca de que Einstein fue influenciado por Kant, bueno, tendría yo que entender bien en qué sentido se está diciendo, ¿no? A lo mejor hay algún sentido en el cual se pueda entender esa afirmación, pero hasta donde sé, yo no estoy enterado si en algún sentido eso sucede, porque ya los últimos 10 segundos, porque Bergson hereda muchísimo de Kant acerca de la cuestión del tiempo, un 60%, el otro 40% lo pone él mismo, que pone otras cosas, y él discute públicamente con Einstein, y Einstein termina diciendo que el tiempo de los filósofos es una ilusión, lo dice textualmente, ¿no? Entonces, un poco difícil que Kant haya influenciado a alguien que dice eso al final. Entonces, pero sería interesante que me expliques después, tal vez, o un detrás de cámara, no sé cómo, algo así, que me expliques bien, digamos, en qué sentido, porque a lo mejor se le encuentra un sentido a eso, ¿no? No digo que no. Pero bueno, en eso terminaría, nada más. Y hay que seguir leyendo, que está bien interesante el texto. Yo creo que sería lo último, las últimas intervenciones con respecto a la introducción y al primer capítulo de este libro, Historia del Tiempo, del Big Bang a los agujeros negros, como los que han podido ver nuestros videos anteriores y yo creo que van a haber ciertas diferencias en cuanto a la densidad del tema tratado, ¿no? Si hemos estado viendo más que todo literatura, con Mañana las ratas, 1984 de Orwell y La invención de Morel, este libro es un poco más pesado, tiene conceptos un poco más complicados en el sentido de que son científicos y también son conceptos filosóficos, pero de eso se trata, ¿no? De eso se trata el círculo de estudio y de lectura, estudio, análisis y posterior debate como lo que estamos haciendo ahora, ¿no? En todo ámbito del pensar humano, ya sea desde las humanidades, ya sea desde la ciencia, este libro de divulgación científica también. Yo creo que sería eso y que continúen viendo nuestros videos y por ahí nos den algún aporte
con sus comentarios o alguna crítica que tengan a lo que hemos dicho y poder conversar con ustedes. Solo eso, no sé si quedaría algo más. Yo creo que también sería todo, solo que compartan, que nos den like y nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Fíjense.